En este nuevo caso de estudio vamos a trabajar con una armadura del Giveler que se caracteriza por no tener elementos a fuerza cero. De este modo vamos a reforzar el cálculo de reacciones y el método de nodos. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 7 del capítulo 6 nos dice que determine la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Vamos a iniciar dejando registro del cálculo de las reacciones. Para ello creamos un diagrama de cuerpo libre de la estructura. Entonces aislamos la estructura, eliminando las conexiones o soportes y sustituyéndolos por cargas reactivas. Veamos que en E el desplazamiento horizontal es permitido, pero el desplazamiento vertical no. Ello se traduce en una reacción en el eje Y, la cual titulamos E sub Y. En el punto D hay restricción de movimiento horizontal y vertical. Por lo tanto, hemos considerado dos reacciones, una en cada eje. Estas las titulamos de X y de Y. Directamente del equilibrio en el eje X, la fuerza de X no tiene cargas externas por equilibrar, así que 0. Para determinar las reacciones verticales es necesario que hagamos suma de momentos en un punto. Yo voy a considerar el nodo D. Momentos antihorarios serán positivos. Entonces recordemos, fijamos un soporte ficticio y analizamos el efecto de las demás cargas. Veamos que la fuerza EY posee una palanca de 3 y genera un giro en sentido horario, es decir, negativo, mientras que las cargas externas de 4 y 5 generan un giro en la dirección antihorario, es decir, positivo. Completando los términos de la ecuación, la carga de 4 tiene una palanca de 6 metros. Sumamos el momento de la fuerza de 5, la cual tiene una palanca horizontal de 9 metros. Ya negativo iría la fuerza EY y tiene una palanca de 3 metros. Igualamos a 0 porque la fuerza de Y tendría palanca de 0. Al despejar de la ecuación directamente, Y tiene un valor de 23 kN y nos dio positiva. Ello indica que asumimos correctamente su dirección verticalmente hacia arriba. Ya ahora, ejecutando la sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a tener positivos los 23 que acabamos de obtener, negativos los 5 y los 4 y también la reacción de Y. Al despejar dicho valor, obtendrán 14 kN y también nos dio positiva. Ello indica que asumimos correctamente su dirección. Ya con el conjunto de cargas externas podemos pasar al análisis de nodos. Normalmente tenemos que iniciar con la inspección de miembros a fuerza cero. Sin embargo, en este caso todos los nodos tienen más de 3 estímulos de carga. O bien, por ejemplo, el nodo D que tiene 3 estímulos, 2 de ellos no están alineados, por lo tanto no es candidato a ser miembro a fuerza cero. Igual en F, hay 3 estímulos de carga, pero 2 de ellos no están alineados. Así que directamente iniciemos con el análisis nodal. Arranquemos desde el nodo de soporte D. Entonces creamos su diagrama de cuerpo libre. Aislamos la partícula. Tenemos una carga externa de 14. En el caso de la dirección de la fuerza DE, sobre el nodo tiene que actuar una carga compresiva para que se equilibre la fuerza neta que hay hasta ahora en el eje Y, de modo que tenemos la fuerza DE. Si analizan hasta ahora este diagrama, hay una fuerza neta hacia la derecha, así que sobre el nodo con respecto al elemento CD tiene que actuar una carga tensiva, la cual titulamos la fuerza CD. Tenemos un ángulo de inclinación θ con la horizontal para la fuerza DE. Acá en el diagrama, este ángulo θ lo podemos calcular directamente como la tangente inversa del cateto opuesto, el cual es este segmento del triángulo que tiene una medición de 5, dividido entre el cateto adyacente que es 3. Como resultado tenemos aproximadamente 59 grados. Con este escenario vamos a ejecutar suma de fuerzas en el eje Y para el nodo. Tenemos positiva la componente Y de la fuerza DE, la cual estaría dada por el seno del ángulo, y negativo los 14.
Ya con este resultado, directamente la fuerza DE sería generar la división de 14 entre el seno de 59. Como resultado, FDE nos da un valor positivo de 16,33 kN. Ello significa que asumimos correctamente su dirección compresiva, y como el nodo está en compresión, el elemento también lo está. Si ahora empleamos la sumatoria de fuerzas en X, el equilibrio va a estar dado por la componente X de la fuerza DE, lo cual sería 16,33 coseno de 59, y se le antepone la fuerza CD. Igualamos a 0. Despejando la fuerza CD, nos da como resultado aproximadamente 8,41 kN en tensión, pues nos dio un valor positivo, lo que significa que asumimos correctamente su dirección. Con este primer nodo ya tenemos la fuerza sobre CD y la fuerza sobre DE. Vamos a avanzar con el estudio del nodo E. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para el nodo E. Aislamos el nodo, tenemos la carga reactiva de 23 kN. En el caso de DE, nos quedó una fuerza compresiva, así que las dos terminales de nodos también están en compresión con respecto a ese elemento. Esta tiene un valor de 16,33. Vean que para los elementos CE y AE es necesario asumir la dirección de sus fuerzas. En este caso, asumiré ambos elementos en compresión. Por ello, el nodo se dibuja en ese estado. Tendríamos la fuerza sobre el elemento CE y la fuerza sobre el elemento AE. Al trazar la horizontal, el ángulo de inclinación de la fuerza de 16 era θ y el ángulo de inclinación de la fuerza AE lo llamaré alfa. Ese ángulo alfa sale acá del diagrama al completar la horizontal con el nodo E. Vean que esta inclinación corresponde a alfa. Para dicho valor vamos a necesitar la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería 5 menos 3, lo cual es 2, dividido entre el cateto adyacente, que mide 6 metros. Como resultado tenemos un ángulo aproximado de 18,4 grados. Con la geometría definida, hagamos primero sumatoria de fuerzas en el eje X. En este caso tendríamos positiva la componente de la fuerza AE, lo cual está dado por el coseno del ángulo alfa. Negativos tendríamos los 16,33 por el coseno de su ángulo θ. Con esto, la fuerza sobre AE es equivalente a los 16,33 coseno de 59 dividido entre el coseno de 18,4. Como resultado, la fuerza AE nos dio positiva y es de aproximadamente 8,86 kN. Vean que asumimos una dirección compresiva, por lo tanto el elemento también se comprime. Ya podemos ejecutar la sumatoria de las fuerzas verticales. En este caso tendríamos positivo los 23, negativa la fuerza sobre CE y negativa las componentes de las dos fuerzas inclinadas. Ello sería el 16,33 seno de 59 y negativo el 8,86 seno del ángulo alfa, que sería el seno de 18,4. Al despejarse, nos da como resultado 6,20 kN. Nos dio positivo, lo que significa que asumimos correctamente su dirección compresiva. Con este desarrollo se suman dos incógnitas nuevas conocidas. Por un lado la fuerza de CE y por el otro la fuerza de AE. Continuemos con el nodo C. Para este caso ya sabemos que la fuerza CD fue en tensión, por lo tanto el nodo también está en tensión. Dicho valor fue aproximadamente 8,41 kN. Para el caso de C estaba en compresión y nos dio un valor de 6,20 kN. Vean que para la fuerza CF es necesario que nuestro nodo esté en tensión con respecto a ese elemento para que se pueda equilibrar la componente Y neta que hay de 6,20. Así que tenemos la fuerza sobre CF. Para BC tenemos que asumir su dirección. Yo lo asumiré en tensión y corresponde a la fuerza sobre BC. Tenemos un nuevo ángulo de inclinación por acá que en el diagrama corresponde al que se genera en el vértice C. Como podemos ver, el triángulo formado tiene cateto de 3 y otro cateto de 3. Así que directamente nosotros sabemos que es de 45 grados.
Iniciemos entonces con la suma de fuerzas en el eje Y. Vean que tendríamos positivos los 6,20 y negativa la componente Y de la fuerza CF, lo cual está dado por el seno de 45. Despejando, tendríamos la fuerza de 6,20 entre el seno del ángulo. Como resultado obtenemos un valor positivo de 8,77 kN. Ello significa que asumimos correctamente su dirección tensiva. Ya con la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener la fuerza de 841, se le antepone la fuerza BC y se antepone también la componente X de la magnitud que acabamos de obtener, lo cual estaría definida por el coseno de 45. Despejando la fuerza BC, vamos a obtener aproximadamente 2,20 kN. Y ya que es un valor positivo, asumimos correctamente la tensión. Sumamos entonces dos nuevas variables, la BC y CF. Ya nos restan solamente tres elementos. Para ello vamos a proceder con el nodo F. Aislamos la partícula. Sabemos que la carga sobre CF la acabamos de obtener y es tensiva y tiene como magnitud 8,77. Vean que para los elementos BF y AF podemos establecer directamente su dirección. Como la fuerza neta por ahora tiene componente vertical hacia arriba, sobre BF tiene que actuar una carga compresiva para poder conservar el equilibrio. Así que tenemos la fuerza BF. Hasta el momento la componente horizontal apunta hacia la derecha como fuerza neta. Así que sobre el elemento AF tiene que actuar una carga de tensión para poder equilibrar dicha fuerza en el eje X. Ya que por geometría se ha establecido un ángulo de 45 grados acá, es más que evidente que cada una de estas dos fuerzas será la misma. Vamos a comprobarlo. Si ustedes ejecutan suma de fuerzas en el eje X, van a tener positiva la fuerza de 8,77 coseno de 45 y negativa la fuerza AF. Al despejar la fuerza AF, les queda como resultado 6,20 kN y como nos dio positivo, asumimos correctamente la tensión. En la suma de fuerzas del eje Y va a pasar lo mismo. Vamos a tener positiva la componente Y de la fuerza de 8,77 y negativa la fuerza BF. Despejando, la fuerza BF tendrá la misma magnitud, 6,20, pero su dirección es compresiva. Así añadimos otras dos fuerzas conocidas, BF y AF. Nos resta simplemente el elemento AB. Aquí podríamos trabajar el nodo A o el nodo B sin problema. Por mi parte voy a emplear el nodo B. Aislamos la partícula, tenemos una carga externa de 4 kN, una fuerza de tensión en el elemento BC. Con respecto a BF, tenemos una carga compresiva de 620. Para el elemento AB tenemos que asumir su dirección. Sin embargo, como podemos ver, la fuerza neta en este momento apunta hacia el eje Y positivo y hacia la derecha. Así que la única opción posible es que el nodo B se encuentre a tensión con respecto a esta fuerza, la cual corresponde a la del elemento AB. El ángulo de inclinación de esta fuerza también es de 45 grados porque el triángulo que se forma tiene catetos de 3 y 3. En este caso pueden ejecutar suma de fuerzas en Y o en X y debe darles el mismo resultado. Por mi parte, ejecutando suma de fuerzas en X, tendríamos positivo los 2,20 y negativa la componente X de la fuerza AB. De modo que al despejar dicha magnitud nos quedaría el 2,20 entre el coseno. Como resultado nos da un valor positivo de 3,11 kN y ello indica que asumimos correctamente la dirección en tensión. Con este último cálculo ya podemos tachar el elemento AB. De esta manera hemos determinado todas las fuerzas internas. Mi última recomendación es que para este tipo de ejercicios de múltiples elementos en la armadura pueden crear una tabla de resultados en las que se muestre la fuerza y el estado. Como siempre les digo, el diseño de esta tabla depende completamente de su creatividad. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de armaduras simples. Gracias por su atención.